Estados Unidos tiene un papel doble, ¿no? Por un lado, el Departamento de Estado norteamericano, ustedes lo saben, genera estos informes cada año sobre trata de personas que son muy importantes, pero también son un instrumento político para castigar a ciertos gobiernos, ¿no? Tenemos a personas que se han movido del lugar, Rosy Orozco, la famosa activista por los derechos de las víctimas de trata, que había hecho un trabajo desde el cristianismo, pero había hecho un trabajo importante, y recientemente está trabajando para Urubiel Ávila, y ahora está premiando a los gobernadores por supuestamente hacer un trabajo de combate a la trata. Esto es importante decirlo porque esto está sucediendo en todo el país. Los gobiernos locales están intentando cooptar a ciertas organizaciones civiles, por supuesto ustedes lo saben, y estas organizaciones civiles se están prestando a su propia prostitución, trabajando irónicamente en contra de la explotación de los otros y las otras. Cuando yo decidí escribir Esclavas del Poder fue justamente porque me hice estas preguntas como reportera. Yo decía, a ver, a mí la autoridad me está diciendo esto, y cuando yo voy y documento en todos los burdeles, los VIPs aquí que manejan los Hank Ron, todo esto, ves a chicas de todos los países, chavitas de 16, 17 años, la clientela son hombres poderosos, empresarios, políticos, policías, médicos, maestros, en fin. Entonces lo que nos narra la autoridad no tiene nada que ver con el retrato que nosotros documentamos como periodistas, ¿no? Lo que yo he documentado es que obviamente las redes de narcotraficantes, los grandes cárteles, ahorita los más poderosos, por lo menos en lo que yo pude documentar a lo largo de 5 años, están operando directamente todas estas redes de trata. Y de pronto estas rutas ya preestablecidas, que tienen agentes migratorios, que tienen policías estatales, federales, etcétera, les están funcionando perfectamente para atraer a estas mujeres. Ahora justamente en el vuelo que tomé del DF para acá, venían 5 chavitas de Colombia con un señor que las traía guapísimas todas, ¿no? Jovencitas, y con un señor que las traía que no las dejaba que nadie se les acercara a hablar, ¿no? Y junto a mí, sentado, venía un tipo que venía platicando de cuántas armas iban a comprar y a toda voz, y la pobre hermosa estaba asustadísima. Le acabo de escuchar hablar de los negocios de trata de personas de Jorge Hank. ¿Qué evidencia tiene? Cuando estuve investigando justamente para escribir Esclavas del Poder y acababa de escribir en Memorias de una infamia, vine a Tijuana y estaba siguiendo la pista de los dineros de Kamel Nacif. Y entonces acabé metida en los antros que manejan los Hank Ron, y Kamel Nacif estaba aquí. Estuve una semana y Kamel Nacif estaba, cuando estaba todo muy álgido, todavía muy abierto, y Kamel Nacif estaba aquí haciendo negocios con la familia. Entrevisté a 3 chicas, 2 colombianas y una argentina, todas de 18 años, que habían sido traídas hacía año y medio, y quien me dieron toda la evidencia y toda la información. Incluso hubo evidencia que verdaderamente era judicial, ¿no? Y en algún momento, en una entrevista con la fiscal de delitos contra mujeres y trata de personas, me dijo, es que tenemos estos casos y hay una chica colombiana que se escapó de un casino de Tijuana y no tenemos como por dónde seguir la pista. Y yo le dije, mira, yo tengo una información que es periodística, pero hay otra que puede servirte, y se las entregué. Y ellos siguieron las pesquisas y de pronto se detuvieron las pesquisas. Se ha detectado mucho más el turismo sexual infantil, es decir, ha aumentado la cantidad de denuncias. A lo mejor antes teníamos la misma cantidad de explotación sexual infantil, pero nadie lo denunciaba, y lo que estamos entendiendo ahora es que cada vez hay más grupos de activistas e incluso periodistas investigando estos temas que antes no los investigaban porque no era un tema que no teníamos tan cercano, ¿no? Y ahora el periodismo sí está haciendo una labor en ese sentido mucho más puntual de entender cómo funciona este turismo especializado, ¿no? Que incluso llegan en barcos de Canadá y buscan, ya tienen comprado su tour de turismo sexual como le hacen en Camboya y en Tailandia. No veo voluntad política, evidentemente, en Baja California, como no la veo, por ejemplo, para contrastarlo con Quintana Roo, ¿no? Es decir, creo que están demasiado subsumidos los gobernantes, tanto el alcalde en particular de Tijuana como el gobernador, en su propia carrera política y en la propia labor de fingir que todo está mejor para poder ganar más votos y para poder permanecer en el poder, y eso es peligroso. Ahora, por otro lado, yo les comentaba hoy en la mañana a Sara que a mí me llama la atención cada vez que vengo al norte encontrar que por un lado hay un ambiente muy álgido y hay mucha violencia, pero por otro lado el activismo es importantísimo en el norte, y la fortaleza de las organizaciones de mujeres, por ejemplo, aunque no sean muchas, es muy llamativa.